Según mi celular ya es buenas tardes. Según ese reloj no, así que voy a saludar. Buenos días, buenas tardes. Gracias. Bueno, vamos a tener tiempo hoy día de la palabra, tratando de recordar que estamos en la primera carta del apóstol Juan, que le escribió a la Iglesia Universal. Ya se considera una epístola universal porque no tiene un destinatario claro, a diferencia de las cartas de Pablo, donde el destinatario generalmente es fácilmente identificable. Aquí tenemos una iglesia que no sabemos quiénes son, pero sí sabemos la problemática que están teniendo y por qué Juan le escribe lo que les estaba escribiendo. La semana pasada estuvimos viendo en el capítulo 4, estuvimos viendo hasta el versículo 12, donde nuestro pastor Matías nos estuvo exhortando sobre lo que decía el apóstol Juan acerca del amor que tenemos en Dios y cómo eso lo tenemos que manifestar a nuestros hermanos. Y hoy día vamos a seguir en la misma línea, vamos a leer desde el versículo 13 del capítulo 4 de Primera de Juan hasta el versículo 21, es decir, vamos a terminar hoy día con el capítulo, ¿ya? Pero antes, evidentemente, vamos a pedirle la dirección al Señor, porque es importante que podamos estar atentos a su palabra, ¿ya? Padre, vamos delante de usted sabiendo que somos personas imperfectas, Señor, somos pecadores, pero somos también, Padre, pecadores que hemos confesado a Jesucristo, Señor, como nuestro Señor y Salvador. Por lo que sabemos, Señor, según su palabra, que usted nos mira a través de Jesucristo como santos, como aceptos, como hijos, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio, gracias por permitirnos estar reunidos el día de hoy para estudiar su palabra, Señor. Le pido por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que ha llegado a esta iglesia, por aquellos que nos están viendo a través de internet, Señor. Y le pido por mi vida, Señor, para que usted pueda ayudarme a poder hablar sobre la sana doctrina, Señor, y no desviarme de ella, Señor. Le pido que su Santo Espíritu sea dirigiendo mis palabras, Señor, y que lo que hoy día diga, Señor, sea todo acorde a lo que dice su palabra, Padre. Le pedimos su dirección en este tiempo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y antes de meternos en profundidad a lo que es el versículo, quería hacerle una pregunta para que ustedes reflexionen. No sé si a usted le ha pasado que en su vida como cristiano de repente tenemos algunas frases como así como automáticas, que son como de buena crianza, cuando, no sé, de repente, no sé si le ha pasado que escucha a algún hermano que está pasando algo y uno como que automáticamente de repente dice, estaré orando por ti, hermano. Pero en el fondo es como un decir nomás. A lo mejor no le ha pasado, ¿ah? No digo que le tenga que haber pasado a todo el mundo, pero a veces la rutina, a veces la dinámica que llevamos en nuestras vidas nos hace no escuchar la necesidad de nuestros hermanos, o también de repente podemos automáticamente decirle, ojalá, hermano, que Dios le pueda ayudar, pero nosotros solo lo decimos y no hacemos nada más, nos quedamos ahí nomás, sabiendo que esas son muchas veces palabras vacías ante lo que probablemente el hermano realmente necesita. Incluso a veces nuestros hermanos se vuelven importantes para nosotros solo en el momento en que nosotros necesitamos ayuda. Y es ahí donde viene nuestra frase de necesito que oren por mí. Pero después nos olvidamos de nuestros hermanos. No, insisto, no digo que a todos le tenga que pasar, pero de repente
puede en nuestra vida, en nuestra dinámica, en nuestro andar diario, podemos a lo mejor, sin querer, ser así, ser como robóticamente, así como que prácticamente la iglesia se vuelve nuestra cábala. Y la verdad que no debiese ser así, evidentemente. El apóstol Juan tenía una preocupación suprema por lo que es el amor, sobre todo el amor de Dios. Si ustedes leen el Evangelio de Juan y después leen las cartas de Juan, el común denominador es el amor de Dios. Siempre va a estar hablando del amor de Dios. Y en este capítulo, como lo hemos visto, no es la excepción. Vamos a leer la porción que hoy día vamos a estar analizando, que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 13 al 21, que dice lo siguiente, lo voy a leer de la Biblia. Dice así: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y si ustedes así pusieron atención a lo que dice la palabra, podemos ver que se repite varias veces el amor de Dios. Como les decía, el apóstol es bien enfático en muchas veces sobre este tema del amor de Dios y sus derivados. En este caso, el amor a nuestros hermanos. En el versículo 13 empezamos viendo que el apóstol, cuando dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, podemos ver que está empezando esta porción conectando esta idea, la idea que va a desarrollar ahora, con lo que venía diciendo anteriormente. Veamos el versículo 12, el versículo 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces aquí el apóstol está refiriéndose a que podemos conocer por experiencia que vivimos en Dios si su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y sabemos que su amor se ha sido perfeccionado en nosotros si nos amamos unos a otros. Además, es posible que conocer si nuestras vidas realmente son cristianas, verificando si permanecemos en Él. No sé si a usted le pasaba, pero a veces cuando uno es nuevito, a mí me pasó muchas veces, yo conocí al Señor, para los que me conocen, yo toda la vida he sido cristiano, he venido a la iglesia en realidad, me han traído desde chiquitito, de hecho yo estuve en la otra iglesia cuando esta iglesia estaba ahí en la gloriosa avenida Colo Colo, y yo he venido toda la vida a la iglesia, entonces cuando a uno le preguntan sobre el testimonio, es como difícil pensar en el testimonio, porque uno es como que toda la vida en la iglesia, ¿no? Como que no,
uno nunca tuvo como una vida mala y todo el tema, pero ahora analizando, en verdad sí, hay cosas que yo hacía obligado. De hecho, gran parte de los primeros años venía obligado, casi de la oreja, por mi madre a la iglesia, a quien le doy las gracias al Señor por tener a ella, porque si no fuera por ella y por el Señor, evidentemente, hoy día no estaría acá. Pero los primeros años de haber conocido al Señor, siempre me atormentaba la duda de si en verdad era cristiano o no. De si en verdad lo que estaba haciendo estaba de acuerdo a lo que era la voluntad del Señor o no. De repente incluso la duda sobre la salvación venía a mi mente, si de verdad a lo mejor era salvo o no. Y aquí Juan está hablando de que hay una evidencia muy clara de si el Señor está en nuestra vida o no. Y es cómo nos relacionamos con nuestros hermanos. De hecho, vamos a ver más adelante de que el trato a nuestros hermanos no es un consejo, no es una sugerencia, es un mandato, el amar a nuestros hermanos. Nosotros también lo vamos a ver más adelante, que experimentamos el amor de Dios en el momento de la salvación, por lo tanto no tenemos cómo evadir usar ese amor que el Señor nos entregó para manifestarlo a nuestros hermanos. El permanecer, que dice acá en el versículo 13, el permanecer es un acto voluntario pero necesario en el andar cristiano, así como el amar a nuestros hermanos. Tenemos una promesa firme. Dios mora en nosotros, pero nosotros también tenemos que permanecer en Dios. Permanecer en mí y yo en vosotros, como vamos a ir a Juan. Le invito a que busquemos Juan 15:4. Parece que anoté otra versión aquí. Evangelio de Juan 15:4. Sí, era otra versión. Juan 15:4 dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es decir, tenemos que permanecer en nuestro Señor. De hecho, más adelante dice el mismo capítulo 15 de Juan, pero en el capítulo 15, versículo 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Igual ojo aquí con este versículo, no es que vamos a pedir el quino y el Señor nos va a regalar el quino. ¿Ya? Aquí hay que también no sacar de contexto lo que está hablando Jesucristo. Pero sí es cierto de que al tener una relación íntima con el Señor, al permanecer, al guardar sus palabras, vamos a saber qué es lo que tenemos que pedir. Otra de las cosas que destaca el apóstol Juan en este primer versículo que leímos, el versículo 13, es que nos está dejando en claro que la permanencia en Él se da gracias a algo en específico. Y eso es el Espíritu que nos ha dado Dios, el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible que alguien pueda siquiera permanecer en Dios, porque Dios no mora en él. Por el contrario, como el Espíritu Santo vive en el cristiano, podremos decir de que Dios mora en el cristiano. Es decir, acá el Espíritu Santo es
una persona de la Trinidad clave dentro de nuestra labor de amar a nuestros hermanos. No podemos olvidar que fruto del Espíritu es el amor, entre todo lo que dice el versículo. Si fuera por nosotros, no nos van a hacer amar a nuestros hermanos, todo lo contrario. De hecho, si vamos al contexto, lo tenía más adelante, pero si vamos al contexto de la iglesia a la que Juan le está escribiendo, se ha hablado de que había una corriente muy fuerte que era el gnosticismo. El gnosticismo, así como muy superficialmente, o resumidamente en realidad, tiene que ver con alcanzar la salvación mediante la gnosis, el conocimiento. Un conocimiento entre comillas, ya no es el conocimiento que nosotros debemos buscar en la palabra del Señor, sino que ellos buscan, o ellos decían buscar, o dicen buscar, el conocimiento que les va a permitir entender, según ellos, una verdad que tiene que ver con la parte espiritual. Que la parte espiritual es lo santo, la parte física es todo inmundo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que ellos se despreocupaban de la parte física. A ellos no les interesaba la relación entre sus pares. Ellos lo que buscaban era tener conocimiento, un conocimiento vano, por supuesto, pero a ellos no les interesaba la relación con sus pares. Y eso probablemente se estaba introduciendo sutilmente en la iglesia. E incluso en el día de hoy nosotros podemos transformarnos en devoradores de libros, devoradores de ideas, de acumular conocimiento bíblico incluso, sin preocuparnos de nuestros hermanos. Y eso no tiene que suceder, y eso tenemos que tener cuidado. El versículo 14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y aquí y nosotros hemos visto, seguramente está hablando Juan de los cristianos que vieron, o de las personas que vieron físicamente a Jesucristo, y nosotros hemos visto, ¿ya? Pero también podemos interpretar el testificar de que también nosotros podemos testificar, si bien nosotros no vimos físicamente a Cristo, porque no creo que aquí haya alguien del siglo I o del siglo 0, no creo. Pero sí nosotros podemos testificar que el Padre envió al Hijo, el Salvador del mundo. De hecho, nuestra misión es anunciar que hay reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Entonces acá Juan está dando dos verdades esenciales sobre quién es Dios y cómo nos salva. La primera es que el Hijo proviene del Padre. Y segundo, que el Hijo fue enviado como el Salvador del mundo. Siguiendo con el versículo 15, que está muy conectado con esta idea, dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. O sea, aparte de testificar que el Padre envió al Hijo y de que el Hijo vino a este mundo a salvarlo, hoy día todo aquel que confiese a este Hijo, que es el Hijo de Dios, a Jesús como el Hijo de Dios, Dios va a permanecer en él de forma permanente. Por ahí alguien escribió lo siguiente, dice, reconocer
que Jesús es el Hijo de Dios no es solamente hacer una declaración sobre su estatus metafísico, sino expresar obedientemente confianza en aquel que posee tal estatus. También otro escritor dice, creer en Cristo y amar a los hermanos no son condiciones para que podamos permanecer en Dios, más bien son evidencias del hecho de que Dios ya ha tomado posesión de nuestras vidas para hacer esto posible. No sé si vamos entendiendo un poco la idea. Jesucristo es el puntapié inicial, ya que estamos aquí pensando en el mundial algunos, es el puntapié inicial de este proceso de amar a nuestros hermanos. Es cierto que hoy día, como veíamos, el amor a nuestros hermanos se da por medio del Espíritu Santo, que nos ayuda a nosotros a amar a nuestros hermanos. Pero todo esto no hubiese sido posible si Jesucristo no nos hubiese salvado y no nos hubiese permitido, de cierta forma, confesarlo a Él como el Hijo de Dios. Versículo 16 vuelve a decir, y nosotros hemos, pero a diferencia del versículo 14, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Aquí está hablando, ya no está hablando de los cristianos de ese tiempo, sino que acá podemos incluirnos todos nosotros. De hecho, es imposible que un cristiano genuino pueda decir, yo no conozco el amor de Dios. Porque todos al menos, en una ocasión, conocieron el amor de Dios, que es cuando el Señor les permitió ser transformados en hijos suyos. ¿Y por qué conocer el amor en ese momento? Bueno, porque éramos pecadores. Recordar que Dios es un Dios santo, es un Dios que no puede estar con el pecado, no puede ver pecado. De hecho, al momento de que Adán y Eva pecaron, Él los expulsó del jardín de Edén porque eran pecadores. Él no tolera el pecado. Pero aún así, Él mandó a Jesucristo a cargar por todos nuestros pecados. Y en un acto de amor, yo creo que sin precedentes, Él cargó con nuestros pecados y murió y pagó el precio. Si eso no es amor, no sé qué es. O sea, eso es el ejemplo máximo de amor por nosotros. Y todos los que somos realmente cristianos genuinos, hemos experimentado ese amor. Por eso aquí Juan dice, y nosotros, los cristianos, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Si vamos a Romanos 8, 38 al 39, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. O sea, a ese punto es el amor de Dios. Es decir, que una vez teniendo el amor de Dios, ya no nos puede separar nada de ese amor, de ese vínculo que tiene el Señor con nosotros por medio, evidentemente, de Cristo Jesús. Todo cristiano, como les decía, experimenta el amor de Dios al ser transformado en una nueva criatura. Y como les decía, en otras palabras, esto significa que no existe cristiano genuino. Ojo con eso, cristiano genuino, ¿ya? Quizás una persona que dice ser cristiana puede decir lo siguiente, pero un cristiano genuino jamás podrá decir, yo no conozco el amor de Dios. Un cristiano genuino jamás podrá decir eso.
porque sí lo conoció al momento de la salvación. No existe nada en el universo, como decía Romanos, que nos pueda separar del amor que tiene Dios para con nosotros. En términos de la salvación, nada nos puede separar de este amor, es decir, nada nos puede separar de la salvación. Pero en términos de nuestra vida cotidiana, depende de nosotros si permanecemos en este amor o no. Y aquí quiero hacer una diferencia bien clara. Cuando yo digo que podemos alejarnos de este amor de Dios, no estoy diciendo que nos alejamos de su salvación, porque la salvación, una vez que el Señor la da, queda ahí para siempre. Lo que sí podemos hacer en nuestras vidas es empezar a omitir nuestras responsabilidades de amar, por ejemplo, a nuestros hermanos. Y no permanecemos en ese amor que Dios nos mostró al momento de la salvación. Como cristianos debemos saber que la esencia de Dios, como dice el versículo que estamos leyendo, versículo 16, que la esencia de Dios es que es un Dios de amor, sin olvidarnos evidentemente de todos los otros atributos. Es un Dios justo, es un Dios que no tolera el pecado. Ya no nos amparemos en que Dios es amor para pecar, por ejemplo. Hay que siempre tenerlo en consideración, ¿ya? Cerrando el paréntesis, Dios es amor, por lo que todo lo que hace, lo hace en amor, ¿ya? No tenemos un Dios que se mueve para provocarnos terror o provocarnos intimidación, ¿ya? Como veíamos delante en el estudio de la Biblia que está llevando el pastor Walter, el Antiguo Testamento es súper importante y relevante que los estudiemos. Y de hecho ahí uno podría entender de que hay un Dios ahí intimidante, porque es como que los pueblos temblaban cuando escuchaban la palabra Jehová. Pero si bien los pueblos se intimidaban, sus hijos no tienen que intimidarse. No tienen que sentir terror de Jehová. Y ese mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios de hoy día. No cambia. Entonces, no tenemos un Dios que se mueve por el terror o por la intimidación a los suyos, sino que tenemos un Dios que desde que creó el universo tenía un plan perfecto basado en el amor que le tiene a su creación. El considerar la esencia amorosa de nuestro Dios nos debería llevar a permanecer e imitar ese amor que Él nos entrega por medio de Cristo. Todo aquel que hace esto es porque está permaneciendo en el amor de Dios. Es decir, aquí Juan está pidiéndole a los hermanos que consideremos este tremendo amor que el Señor nos ha entregado para que nosotros lo manifestemos a cada uno de nuestros hermanos. Versículo 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Juan nos demuestra que el amor de Dios no solo tiene repercusiones en nuestro pasado, ya en la salvación que tuvimos en el pasado, y en nuestro presente, que es en nuestro andar, sino que también tiene repercusión en nuestro futuro, provocando que de cara al día del juicio tengamos confianza. Para la palabra perfeccionado, Juan no solo utiliza la palabra griega, y aquí me perdonan los que hablan griego, teleio, creo que sí, teleio, ¿no? Sino que el apóstol escribe teleio, ¿ya? Esta palabra en sí significa madurez o completo. Pero cuando aquí el apóstol dice esta palabra en duplicado, está hablando de que el amor es perfectamente perfecto o completamente perfecto. Es decir, que para el día del juicio nosotros vamos a tener ya consumada esa perfección
en el amor. Hoy día nosotros conocemos el amor de Dios, nosotros lo entendemos, pero ese día vamos a ser perfeccionados completamente. Hoy día tenemos todavía nuestra naturaleza pecaminosa, pero ese día ya no va a estar. Aquí es cuando se demostrará la obra de amor en nosotros completamente. Ahora conocemos el amor de Dios hasta cierto punto, pero lo conoceremos completamente cuando seamos teleío, completamente perfeccionados. Puede que ahora sepamos que somos pecadores, pero ese día sabremos realmente lo que significaba que fuéramos pecadores. Puede que ahora sepamos por nosotros mismos que no somos mejor que aquellos que van a ir al infierno o van a ser condenados, pero ese día lo vamos a realmente entender. Puede que sepamos que ahora la realidad de la grandeza de la salvación de Jesús, pero ese día realmente vamos a entender completamente la salvación de Jesucristo. Hoy día nos cuesta entender un poco esos temas porque nuestra mente es limitada, es imperfecta, nuestra vida es imperfecta. De hecho, si fuéramos perfectos, Juan no tendría que por qué escribirle a los hermanos que amen a su hermano, porque estarían haciéndolo de forma natural. Pero somos imperfectos. Aún tenemos esa naturaleza que nos obliga muchas veces y nos gana y no hacemos lo que debemos hacer. Y esto es lo que demuestra la grandeza de la obra de Dios en nosotros. De hecho, si nos ponemos a pensar en un juicio, en el día del juicio, cuando entendemos el concepto, vagamente el concepto del día del juicio, aquí no quiero hablar de momentos, de cuándo va a ser, porque eso ya es harina de otro costal, ¿eh? Yo no me quiero meter en temas que son complejos, ¿ya? Pero sí hablar del día del juicio en sí. Si alguien le dijera que el día del juicio usted va a pasarlo de una forma bien, ya nos daría confianza. Por último, ya lo voy a pasar bien, o sea, lo voy a pasar, en realidad, lo voy a pasar. Pero aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol? El amor de Dios no solo nos dice que vamos a pasar el día del juicio, sino que tengamos plena confianza en que ese día vamos a ser perfectos, completamente perfectos. ¿Cómo alguien puede tener esa confianza? Podemos imaginarnos a Jesús teniendo esa confianza delante del trono de Dios, pero claro, es Jesucristo, es Dios, ¿cierto? Es el Hijo de Dios. Nosotros somos pecadores. Pero ¿qué dice su palabra? Versículo 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, hablando de Jesucristo, así somos nosotros en este mundo. Nosotros vamos a ser igual que Jesucristo en ese momento. Vamos a tener plena confianza. Tenemos que tener plena confianza de que el Señor va a obrar, va a culminar esta obra de perfección ese día y nosotros vamos a ser tal cual como fue Cristo cuando regresó de la muerte. Vamos a tener cuerpos perfectos. Me acuerdo que hace un tiempo atrás me tocó también hablar sobre un tema parecido y leía el testimonio de una persona que su esperanza estaba justamente en ese momento. Esta persona estaba postrada después de haber tenido un accidente, quedó tetrapléjica. Y la esperanza de ella era que en ese día ella iba a tener un cuerpo perfecto. Y eso le daba ánimo para seguir viviendo, para seguir
haciendo lo que es su responsabilidad, anunciar a Cristo, aún en su condición. Y esa debiese ser también nuestra confianza, de que el amor de Dios, el amor que está mostrando aquí el apóstol Juan, nos tiene que dar esa confianza. No solo de que ya tuvimos la salvación en el pasado y que tenemos esta posibilidad de abrazar, de permanecer en el amor de Dios en el presente, sino que en el futuro, en el día del juicio, este amor de Dios se va a consumar en la perfección, en que nuestros cuerpos, en que nosotros vamos a ser completamente perfectos. Y no vamos a sufrir por el día del juicio. Versículo 18 dice lo siguiente: en el amor no hay temor, va en la línea de lo anterior, ¿cierto? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Y yo leo este versículo y es inevitable pensar, quizás no es el mejor ejemplo, pero es inevitable pensar en el colegio. Cuando era la reunión de apoderados y uno sabía que los papás iban a ver esa anotación, en mi caso, que alguna vez tuve alguna anotación negativa, o una nota mala que yo había omitido. Y a pesar de que había un amor hacia los papás, había temor, porque sabía que había algo malo que ellos iban a encontrar. Pero en este caso tenemos que tener plena confianza, porque en el amor de Dios nosotros no vamos a tener nada. El Señor nos está mirando a nosotros por medio de Jesucristo como perfecto. Y en el día del juicio nos va a mirar a través de Jesucristo como perfectos. Por lo que, por este motivo, no tenemos que tener temor. Ahora bien, no quiero que confundamos un poco con un concepto que se ve mucho en el Antiguo Testamento, que es el temer a Dios, ¿ya? El temer a Dios es distinto de este temor que está hablando aquí el versículo 18, ¿ya? Son dos temores distintos. Uno tiene que ver con el temor reverencial que debemos tener a nuestro Dios, y este otro temor, el que habla aquí el apóstol Juan, tiene que ver con este temor que tiene que ver con la intimidación, con el terror, ¿ya? Son dos temores distintos, ¿ya? Si nuestra relación con Dios está marcada por ese temor que atormenta el que habla el apóstol Juan, se demuestra que no hemos sido perfeccionados, o que nuestro amor todavía, nuestro conocimiento no está tan maduro, ¿ya? Es normal que cuando empecemos nuestro caminar hay algunas cosas que no entendamos, porque somos niños. Pero la idea del cristiano y del por qué, por ejemplo, el apóstol Pablo imitaba o hacía el símil del crecimiento físico con el crecimiento espiritual, es que nosotros vayamos creciendo y vayamos madurando, y que nuestra permanencia en el amor vaya siendo una realidad día a día. Y el versículo 19 es fantástico, porque aquí quita cualquier tipo de atributo que nos podemos dar nosotros mismos por Cristo. Dice, nosotros le amamos a Él. Es decir, Juan está confesando, sí, nosotros le amamos a Él, y todos los cristianos genuinos le aman a Dios, y debiese ser así. Pero ¿qué dice después? Porque Él nos amó primero. Es decir, si usted pensaba que había algún tipo de obra suya en este amor que usted le tiene al Señor, olvídese, porque es única y exclusivamente obra del Señor.
nosotros no hubiésemos amado al Señor si Él no nos hubiese amado primero. De hecho, bueno, los que estaban en la clase de juveniles antes de la pandemia podrán recordarlo. Yo muchas veces les decía que antiguamente uno le preguntaban, ¿cuándo aceptaste a Cristo? ¿Cuándo aceptaste a Cristo? Yo les decía a los chiquillos, no digan más eso. ¿No? Si ustedes no aceptaron, nosotros no aceptamos a Cristo. Es Cristo quien nos aceptó a nosotros. Es al revés. Cuando decimos que nosotros aceptamos a Cristo, no estamos inflando. Nosotros aceptamos a Cristo. No, nosotros fuimos aceptados por Cristo. Nosotros fuimos amados primero por el Señor y fuimos escogidos por Él para ver la realidad de nuestro pecado y ser convencidos por el Espíritu Santo y hoy día decir que somos hijos de Dios. Pero de otra forma no hubiese sido posible. Así que cuando pensemos en nuestra salvación, pensemos en que el Señor nos aceptó a nosotros, no nosotros a Él. Hay un autor, no sé si lo ubicarán, Spurgeon, dice, no hay excepción a esta regla. Si un hombre no ama a Dios, tampoco es nacido de Dios. Muéstrame fuego sin calor y después podrás mostrarme que la regeneración no produce amor a Dios. Es decir, todo hijo de Dios tiene que amar a Dios y por ende amar a sus hermanos. No puede ser. Si un cristiano dice amar a Dios, como lo veremos más adelante, pero no ama a sus hermanos, está mintiendo. Versículos 20 y 21 no los quise separar porque están muy relacionados. Dice así el apóstol Juan, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Juan finaliza la idea dando un ejemplo práctico acorde a lo que se vivía en esa época, ¿ya? Como les decía adelante, los gnósticos proclamaban este tema del conocimiento, ¿ya? Donde básicamente lo físico no importaba porque todo lo físico era malo, intrínsecamente malo, y no tenía remedio, ¿ya? No tenía remedio. Entonces ellos buscaban esta iluminación a través del conocimiento y por lo tanto descuidaban lo que era la relación con sus pares. Daba lo mismo. Porque ellos, si veían que había una persona que no tenía este conocimiento, daba lo mismo. Incluso probablemente entre gente que tenía este conocimiento, no importaba, porque lo físico no importaba, lo físico era todo malo. Lo importante era el conocimiento entre comillas, estoy hablando de un conocimiento falso, vano. Pero Juan fue enfático en decir, quien dice amar a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Y acá voy a citar a un pastor que alguna vez explicó este término de aborrecer, porque uno dice, yo no aborrezco a mi hermano. ¿Quién va? Yo no aborrezco a mi hermano, nunca he aborrecido a mi hermano. Pero si vemos en el sentido más íntimo de esta palabra, aborrecer a mi hermano significa no querer como debo quererlo, o quererlo menos de lo que debería quererlo. Y ahí ya la cosa cambia, porque aborrecer es una palabra súper fuerte en nuestro vocabulario, pero querer poco no es tan fuerte. De repente somos indiferentes a nuestros hermanos. Y no quiero poner en tela de juicio la salvación que podamos tener. Evidentemente podemos ser cristianos genuinos, pero estar apartándonos de permanecer en el amor de Dios y de esa forma no preocuparnos de lo que es la vida de nuestros hermanos. Pero acá, por eso Juan llama a los cristianos de esa época a amar
a Dios y amar a sus hermanos. De hecho, Juan sigue diciendo, dando un ejemplo, o sea, ¿cómo puede amar a Dios una persona que no ha visto a Dios? Porque aquí nadie ha visto a Dios, cuando ni siquiera amamos a quienes sí podemos ver. Y cuando habla de ver a sus hermanos, no solo verlo así como yo lo estoy viendo ahora a ustedes, sino que ver lo que están viviendo, lo que están pasando. Es decir, si mi hermano está pasando por algo crítico, por una situación, por una lucha a lo mejor grande que nos enteramos, y nosotros somos indiferentes a eso, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? No podemos hacer, como dicen por ahí, la vista gorda ante lo que está viviendo nuestros hermanos, los que están viviendo nuestros hermanos, porque si no, significa dos cosas: que no estamos siendo maduros, somos cristianos inmaduros, y que debemos reflexionar y escudriñar y estudiar y aprender mucho más y crecer, o simplemente que en realidad no somos cristianos. Esto denota lo fácil que es ser un cristiano hipócrita, entendiendo como aquel que se muestra como un intenso seguidor de Cristo, pero que no es capaz de amar a los cristianos. De hecho, se me olvidó decirlo, pero el título de este mensaje lo había puesto "Evitando ser cristianos hipócritas". Porque Juan llama a los hermanos de esa época a no ser hipócritas, a no decir que aman a Dios, pero los hermanos les dan exactamente lo mismo. Y hay un tema súper relevante, porque en la Biblia está todo conectado, ¿ya? Está todo conectado y está todo perfectamente conectado. El apóstol Juan acá, aparte de llamarnos a obedecer ese mandamiento que dice en el versículo 21, que es el amar a Dios y amar a nuestros hermanos, también de forma implícita está diciéndonos que esto tiene una relevancia fundamental, porque a la hora de cumplir con nuestra gran encomienda, que es anunciar de Cristo a aquellos que no le conocen, eso lo van a ver por medio de cómo nosotros nos estamos tratando. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, dice, por palabras de Jesucristo mismo, dice: "En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros". Es decir, el amor que nosotros nos tengamos va a ser evidencia para los que están afuera de Cristo. Es decir, no solo tenemos que obedecer porque es un mandamiento, ya con eso ya no hay opción, o sea, es obedecer, es un mandamiento. Pero también porque si queremos realmente cumplir con nuestra misión de anunciar a Cristo, el amar a nuestros hermanos va a ser lo primero que van a ver afuera. Y de hecho ustedes pueden ver las noticias, cuando ocurren cosas como peleas, como que pelearon dos hermanos en una iglesia y se fue para afuera esto, o se dividieron dos iglesias, es como que todos se ríen. Si, imagínate, los canutos están peleando. Entonces, ¿qué manera estamos mostrándole al mundo sobre Cristo si estamos amándonos menos o de lo que deberíamos amarnos? Tenemos que obedecer este mandamiento, porque tenemos que obedecer, pero también porque el mundo nos van a estar mirando cómo nos tratamos nosotros mismos. Y la pregunta a esto es obvia: ¿amamos a nuestros hermanos?
¿Qué tanto amamos a nuestros hermanos? ¿Estamos amando como deberíamos amarlos? ¿Nos preocupamos realmente de ellos? Santiago, y esto va a ser lo último que vamos a leer, Santiago capítulo 2, versículos 15 al 16 dice, y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si un hermano está pasando por una situación, como les dije delante, que requiere de nuestra ayuda, y nosotros hacemos la vista gorda, ¿de qué forma vamos a estar amando a nuestros hermanos? Incluso la pregunta puede ir un poco más allá. ¿De qué forma nos vamos a dar cuenta de que nuestros hermanos están pasando necesidad si ni siquiera nos estamos preocupando de cómo están? Entonces, es fundamental que podamos reflexionar nosotros mismos en nuestro amor hacia nuestros hermanos y ver en lo que tengamos que mejorar. Y a eso les llamo, porque todos tenemos que mejorar. Todos tenemos que mejorar. Lo bueno es que tenemos que recordar lo que dice el versículo 13. Tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado. Por lo tanto, podemos mejorar. Podemos mejorar. Así que le vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta tarea de amar como debemos amar a nuestros hermanos. Padre, damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor, por este tema. Gracias, Señor, porque usted puso en el corazón del apóstol escribir estas palabras, Señor, que hoy día nos sirven a nosotros, Señor, sabiendo que a lo mejor era en otro contexto, pero que hoy día lo podemos llevar a nuestra realidad. Y Padre, un tema tan importante como es el amar a nuestros hermanos, Señor, ayúdenos, Padre, a reflejar ese amor que usted tuvo por nosotros y que tiene día a día por nosotros, Señor, y reflejarlo con nuestros hermanos, Señor. Padre, le pedimos porque no es fácil, Señor. La vida tiene tantas cosas que muchas veces nos hacen olvidar que tenemos que preocuparnos de nuestra familia, Señor, espiritual. Y le pedimos que usted nos permita ser hijos que procuren preocuparse los unos de los otros, Señor. Le rogamos su ayuda, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.